Bueno, estamos acá de vuelta en Control Comics, el podcast de Deriva Editorial. Como siempre, acá con Pablito, el episodio 38. ¿Cómo va Buenas a todo? todos, ¿cómo estás? Todo tranqui. Volviendo al ruedo del podcast, al final, desde el último podcast también pasó cierto tiempo, Sí, 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 sí. Sí, pero pasaron muchas cosas. Bueno, siempre el arranque de año es como intenso. sí, 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 sí. Venimos Tuvimos, en... Y eso que veníamos en ritmo este año porque fue un febrero también de arrancar con mucha preparación de los títulos antes y todo eso, pero ujú. eh, igual, no hay nada que le gane a marzo. Sí, no hay nada. Y bueno, anduvimos de presentaciones también. Vos estuviste hace poco en la presentación de lo que ya pasó en la reedición, ahí en Sí, Café Artigas. ¿Cómo estuvo sí, eso? sí, sí. Primero un hermoso lugar y aprovecho para agradecer a la gente de Café Artigas y Librería Astronauta. Tienen como una, una biblioteca con un montón de títulos, mucho de historieta también y tienen como una especie de living, digamos, armado ahí, que es donde hicimos la charla. Y la charla nos había quedado pendiente en vivo, por lo menos, ¿no? Ujú. Porque lo que ya pasó salió en plena pandemia, ¿no? Entonces un poco los chicos sabían y nosotros nos habíamos quedado todos un poco con las ganas y, y nada, finalmente pudimos aprovecharlo. Tuvimos de invitado a Bonchullo que se pasó, sacó su lado, yo no sabía, pero él había estudiado periodismo, así, tuvo como un revival. Ujú, de una. Así que y le puso además todo su pronto. Bueno, él hace humor y tuvo su cuota por ese lado también. Dentro de la seriedad de las preguntas tuvo ese lado también. Así que nada, la verdad estuvo muy lindo. Joya. Y bueno, y también para quienes por ahí no estuvieron tan atentos al YouTube de Deriva o lo que sea, subimos un video de Efecto Malena porque salió la segunda temporada de esta serie digital de historietas que hace Rodri Canessa y Matías de Vincenzo. Así que nada, tienen obviamente en la web para chequear el lanzamiento y en YouTube está la charla que hicimos con Gonzalo M. Ruiz. Así que nada, como decíamos, estábamos de presentación en presentación y ahora ya no estamos guardando, haciendo el podcast, editando lo próximo que viene en la editorial. Sí, sí, que nada, habrá novedades. Calculo que un poquito después de que salga el podcast, ya va a empezar a ver dando vuelta alguna Ujú. novedad por ahí. Sí, para quien esté escuchando esto, en mayo es que estén atentos, Sí. atentes. Pero bueno, nos vamos de deriva y venimos acá porque este episodio 38 eh, trajimos algo bastante particular que teníamos muchas ganas de charlar desde hace cuánto, Pablito, varios meses, ¿no? Uf, sí, sí, sí. Eh, Meses y por ahí desde antes también, ¿no? Pero hace ujú. meses que tenemos la idea fija de que queremos hacer este programa. Que es ni Eh, nada más ni nada menos que de historieta infantil y también un poco del libro infantil en general. Así que nada, le damos la bienvenida a nuestros invitados, Mariana Ruiz Johnson y Guido Barsi. Hola chiques, Hola, ¿qué Hola, tal? ¿cómo están? ¿Cómo ¿todo están? bien? Gracias por sumarse. ¿Todo Muchas en gracias orden? por la invitación. Buenísimo. Gracias a ustedes por venir, como siempre. No sé, Pablito, si querés empezar vos con alguna pregunta o por ahí si querías que se presenten cada uno. Sí, por ahí, más que nada, y es un poco también a título de presentación, digo, Guido tiene un lado autoral, pero un lado editor también en Ujú. esto de la historieta infantil, desde Pie Ediciones, ¿sí? Y Mariana Ruiz Johnson tiene también su lado de historieta, de ilustración, y en realidad la pregunta va un poco a los dos para empezar, que es cómo se metieron en este mundo de la historieta infantil y un poco cómo lo ven ustedes, ¿no? De dónde nace esa inquietud y cómo lo ven ustedes. ¿Querés empezar vos, Guido? Bueno, empiezo. Eh, Empecé, digamos, un poco por curiosidad. Eh, a mí me gusta escribir bastante de cualquier género. Había empezado más que nada en mis primeros años como guionista, como muy vinculado, muy aferrado al género de terror. Y después me empecé a abrir. Hice comedia, ciencia ficción y me picaba el bicho de curiosidad por la historieta infantil. Pero así como cualquier otro género.
Pues como creo que cada uno tiene sus propios lenguajes, sus propias características, entonces quería abarcar lo más que pueda, y bueno, una de esas fue la historieta infantil. Así que bueno, leí un poco, traté de chupar un poco de conocimiento de varias obras, y ahí me lo quedé, más que nada por curiosidad. Y después, bueno, por otro lado, diciendo, bueno, no tuve éxito como guionista de terror, puedo ver si puedo pegarla como guionista de historietas infantiles. No lo tuve, así que me tuve que empezar a editar yo mismo. Bien. Y yo hace más o menos 15 años vengo trabajando como ilustradora y autora de libros para niñas, específicamente. Más que nada libros álbum, que son estos libros, digamos, donde la ilustración es muy importante, donde la ilustración está aportando tanto sentido o más que el texto, digamos. Y bueno, explorando un poco todo el universo de la literatura infantil, desde libros para bebés, libros de tela, de cartón, hasta nada, libros álbum más complejos. Y bueno, como me gusta mucho leer historieta, digamos, siempre fui lectora de historieta, sobre todo desde nada, los libros que me entraron a mí de una fueron, por ejemplo, no sé, Virus Tropical de Paola, de Power Paola, como que a mí me entró la historieta por ese lado, digamos. Claro. En la adultez, bueno, obviamente de chica leí Mafalda, digamos, las novelas gráficas entraron por ese lado. Me empezó a entrar la curiosidad por la historieta infantil y también porque soy madre y tengo un hijo que ya tiene 10 años y me di cuenta de que en algún punto los chicos abandonan un poco la lectura de libro álbum y pasan a leer los cuadritos, ¿no? Como que es algo muy natural y como que les resulta súper atractivo. Y empecé a investigar un poco porque siempre le tuve como mucho temor al formato, como que dije, bueno, yo no sé si soy una dibujante de historietas, como que tenía ese prejuicio, sentía que me faltaba un poco de trabajo desde la narrativa, a pesar de que durante años trabajé siendo una narradora visual, pero me parecía que la historieta era como dar un paso más. Claro. Y me puse a estudiar un poco, porque me di cuenta de que era un lenguaje diferente al del álbum. En el álbum todo se resuelve un poco doble a doble, ¿no? Cuando das vuelta a la página, como la secuencia se da como ilustración a ilustración, digamos, doble ilustrada a doble ilustrada. Y la historieta, bueno, es como una operación distinta, es viñeta a viñeta, hay una interacción también muy fuerte entre la palabra y la imagen. Y empecé a estudiar un poco eso para ver cómo podía trasladarlo a un lenguaje infantil, porque también eso, digamos, como formar lectores de historieta, un poco. Y bueno, me puse a hacer clubes de lectura, estuve con Pablo Turnes y con Amadeo Gandolfo haciendo un club de lectura, me puse a escuchar podcast, escuché mucho este podcast, por eso estoy honrada de que me hayan invitado. Me puse a leer teoría, y bueno, y ahí entré un poco a contar mis propias historias en viñetas, ¿no? Con distintas experiencias. Hay algo que me quedó resonando de lo que dijeron los dos, que tiene que ver como un trabajo de estudio y me puso a pensar que como que de alguna manera por ahí cuando hacemos otro tipo de historietas, otro tipo de libros, ¿no? Es como que se puede por momentos no pensar tanto en el lector, ¿no? O sea, digo, siempre se piensa en el lector, pero no en una primera instancia, porque lo que uno quiere contar, lo que uno quiere expresar, y después, en última instancia, por ahí se piensa cómo tiene que llegar. Hay algo de esa operación que me imagino que es muy distinto cuando se trata del público infantil. Creo que está como muy de entrada de la concepción de una idea y cómo los condiciona eso, esto de saber que va a ser para chicos, ¿no? Es un poco la pregunta. ¿Cómo los condiciona, no? Y si lo tienen muy en cuenta de entrada, si sienten esto de que tienen que pensar desde la concepción del proyecto, cómo les va a llegar a estos lectores.
Si querés voy yo. Primero, la verdad que en mi caso la respuesta es un sí. O sea, yo sé que muchos autores e ilustradores que trabajan para un público infantil no necesariamente piensan, digamos, no todos necesariamente pensamos en los niños cuando estamos haciendo obras para ellos. Pero yo sí hago ese ejercicio. Me parece que, digamos, todos los que hacemos literatura infantil, de alguna forma, o literatura para niños, porque hay mucha gente que no le gusta incluso la palabra infantil porque tiene como una cosa medio peyorativa. Para mí no está mal pensar en literatura infantil, pero, digamos, hay una cosa medio forzada y es que somos adultos creando contenido, literatura, para un grupo etario que nosotros ya no somos, ¿no? Como que está un poco esa operación que es extraña. Y que de alguna forma para mí tiene un pie en algo muy intuitivo, que es tratar de evocar el pensamiento o la visión del mundo que tiene una niña. Entonces, un poco, digamos, yo trato de ubicarme en ese estado y es un mecanismo súper intuitivo. Y sí, cuando estoy haciendo, hay algunas cosas que trato de pensar. Por ejemplo, si estoy trabajando para un niño muy chiquito y estoy haciendo una historieta silenciosa, por ejemplo, la claridad de la lectura tiene que ser un punto a tener en cuenta. Digamos, son lectores que un niño puede ser un niño de 2 años o puede ser un niño de 10 y es muy diferente el léxico que manejan, digamos, las cosas del mundo que conocen, incluso para crear las historias, digamos. A un chico de 10 años por ahí que ya conoce más el mundo, hay que buscar algo que lo sorprenda y es un poco más complejo eso, y un niño más pequeño, sin menospreciar a los niños pequeños, pero ya hay situaciones súper cotidianas que les pueden ser totalmente novedosas, justamente porque hace menos tiempo que están en el mundo, digamos. Entonces, para mí sí, la respuesta es que sí, yo trato de ubicarme un poco en el lector, en el proceso creativo, ¿no? Como que lo tengo en cuenta. Total, yo creo que noté esa diferencia, por ejemplo, en algunos trabajos que nos pasaste, en Isla, por ejemplo, en Tierra Encantada, en comparación a Yassi, por ejemplo, que hay como una cosa muy exploratoria también, ¿no? Digamos, de un lector muy chico, digamos, ¿no? Sí. Tierra Encantada no es mío, aclaro, es de Pablo Pisic, pero forma parte de la misma colección que Isla, que es de la colección Mozaranita. Son historietas silenciosas, quiere decir que no tienen texto escrito y son para niñas muy pequeñas. Y sí, por ejemplo, en Isla nosotros trabajamos mucho, sobre todo también en cualquier libro silente, me parece que la claridad de la lectura tiene que ser muy elaborada para que el chico no se pierda, porque además es un chico que está aprendiendo, ni siquiera sabe leer, y está aprendiendo a leer con imágenes, está aprendiendo a leer en viñetas, que es algo que uno en algún momento aprende, ¿no? Como a leer de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Entonces, para mí es esa operación de, que se mantenga el personaje, que realmente sea claro, que el niño pueda reponer lo que sucede en la elipsis entre viñeta y viñeta, digamos, todo eso fue un laburo muy consciente. Y en Isla, en Yassi ya tengo texto, estoy pensando en niños más grandes, pero extrañamente Yassi es un libro que gusta mucho a chicos chiquitos y les encanta y lo entienden, así que, a veces uno, pensar en edades es raro también, es una cuestión más de marketing, que a mí no me interesa, pero sí está bueno, más o menos entender a qué público le estás hablando, a mí me ayuda. Pablito, me robaste la pregunta sobre Yassi, porque justo tenía ahí que quería saber la particularidad del texto, pero bueno, después ya podemos volver a eso. No sé si Guido querías decir algo. Sí, yo creo que esto da para ampliar después estas cuestiones del lenguaje. Guido, perdón, te había pisado antes, Guido. No hay ningún problema.
Sí, no, totalmente. Uno por ahí en la historieta adulta, así entre comillas, siempre uno también tiene en cuenta a quién va dirigido el mensaje y si se va a entender. Pero en algún punto es como que le soltamos la mano y decimos, bueno, hasta acá llegué, esto se tiene que entender. Y bueno, y lo largás. Pero con la historieta infantil me parece más, uno está más atento a ver cómo lo está comunicando, si es atractivo, si se va a entender. Como que trata de abarcar todo y estar más atento en lo que uno está contando. Que por ahí en el adulto uno ya se permite algunas cosas, es como que, bueno, no te puedo explicar todo lo que voy a contar. Y juega un poco más con la metáfora, el mensaje entre líneas, o que el lector, digamos, ayudar al lector a forzarlo a que piense. Y con el infantil por ahí pasa lo mismo, pero uno está más atento a que la historia se entienda, abarcar más tipo de edades, digamos, entre comillas, un mercado mucho más amplio. Es como que estás más atento a todo lo que estás contando. Y ya que hablamos, salió la palabra mercado y marketing en la pregunta, esta, lo cual me parece interesante. Sobre todo porque, bueno, justo, o sea, como ustedes dicen, ¿no? También tienen en mente este público de niñas, pero yo creo que también algo que se está dando por ahí en el mundo independiente cada vez con más apertura es esta cuestión de qué es para todo público, ¿no? En el sentido de y qué es para niñas, etcétera. No sé, me interesa, por ejemplo, Guido, en el caso de ustedes de Pie Ediciones, por ejemplo, miro las antologías que hacen ustedes, que son antologías de historieta para niñas, y me parece que ahí también hay un gran appealing, digamos, por así decirlo, para público adulto en cuanto a, de repente tenés un libro con una variedad gráfica súper interesante, que va cambiando de historia a historia, me parece que es como súper rica la lectura. O por ejemplo en el caso de Musaraña, Mariana, y de muchos de tus libros, es una cuestión de por ahí de una cualidad, si se quiere, artística muy particular, ¿no? Justo nombraste por ahí este cruce con Power Paola, que lo reveo, por ejemplo, en Yassi, ¿no? Como esta cuestión bueno, de también nuevas formas de que el público adulto pueda entender un libro para niños y disfrutarlo en otro nivel, si se quiere. No más alto ni más bajo, sino como en diferentes etapas. No sé si ustedes lo tienen también a eso en mente a la hora de trabajarlo. O Sí, ni surge. hablar. Siempre que hacemos una obra para chicos, el primer cliente es el padre. Claro. Así que tenemos que hacer una obra que sea también atractiva para el chico y atractiva para el papá, porque es el que, digamos, la puerta para que ese chico entre a la lectura. Entonces, nosotros intentamos cuidar digamos, como ambos clientes. Primero que la obra sea linda, que sea llamativa para el chico y después para el padre, y que ambos lo puedan entender y ambos lo puedan leer. Para Sobre nosotros todo, lo mejor es que ambos lo lean y ambos se claro. entretengan, que no sea el clásico que el padre dice, esto es un embole. No, bueno, ya que lo vas a leer con tu hijo, por lo menos que te entretenga. Sí, coincido, como que yo pienso eso, que en muchos casos la literatura infantil llega a través de un mediador, ¿no? Y como que incluso el momento de lectura muchas veces es compartido con un mediador, Claro. porque, Total. digamos, no saben leer. Después, o por lo menos los primeros momentos de lectura, después los chicos por ahí agarran el libro solos y en el caso de Isla, por ejemplo, que es esta historieta silenciosa, ya saben ir leyéndola solos y esa es la magia que tiene ese libro que ellos mismos les pueden poner palabras. Pero sí, yo creo que tiene que ser una experiencia interesante también para los adultos. Y sí, yo cuando trabajo estas obras, bueno, obviamente pensar en el público de los niños no significa como quitarle riqueza visual o artística a la obra, sino todo lo contrario, digo, más bien todo lo contrario, es como una enorme responsabilidad, porque son Claro, que los lo puedan primeros. leer entre el padre tranquilamente y también el chico, que ambos lo lean y se entretengan, no sea que el padre lo agarre y diga, esto para chicos es un embol. No, Totalmente. que sea entretenido para los dos. En ese sentido me parece valioso también, por ahí no sé, por ahí no está bien lo que estoy diciendo, por ahí es incorrecto, pero sí me parece que es algo muy valioso que tiene la escena, entre comillas, independiente, si se quiere, en cuanto a la historieta siendo un mercado
más bien pequeño, ¿no? Si se quiere de alguna manera, en algunos casos, no siempre, pero bueno, me parece que nada, que es valioso también que venga desde estas miradas más alternativas, si se quiere, ¿no? Que me parece que justamente de ahí también surgen algunas temáticas. Me parece que eso también es interesante. Cómo de repente también se abordan no solo temas, no solo estéticas, si se quiere, historias interesantes para el niño y el padre, sino también como de qué manera podemos hacer que estos libros realmente sigan siendo una herramienta, ¿no? Y no sean como una cuestión de, de volver a, si se quiere, a repetir el mismo libro para todos los niños, como si todos los niños tuvieran el mismo gusto en el universo. No sé si se entiende a lo que voy. Sí, totalmente. A mí lo que me pasó con Jassy particularmente es que, digamos, yo vengo laburando hace mucho tiempo y tengo publicaciones en varias editoriales acá en Argentina y en el mundo, digamos. Laburo mucho para España, ahora para Estados Unidos. Digamos, tengo bastante experiencia editorial. Y Jassy fue un proyecto que surgió de la sinergia con Musaranita Editora, que es una editorial muy, muy pequeña, digamos, venía editando historieta casi experimental o alternativa, de forma independiente, y también es una librería, es como una especie de gestora cultural, también organiza festivales y que inició su colección infantil con Isla, entonces yo siento un poco que entré de la mano a su proyecto de edición para niñas, y que un poco yo sumé, bueno, la experiencia trabajando en ese campo, digamos, y ellos la experiencia más de publicar historieta, y publicar historieta muy particular, digamos, como muy fresca, con cero prejuicio en el lenguaje. Entonces yo creo que sí, que hay algo ahí que pasó, y es que yo tuve mucha libertad de laburo, y creo que es más libertad que la que hubiera tenido en otras editoriales, ya mucho más, no sé, establecidas, porque la historieta está llegando también al mainstream en la literatura infantil y se puso de moda, y todas las editoriales grandes están sacando su colección de cómic infantil, porque los chicos quieren leer cómic y se dieron cuenta de que ahí hay un negocio. Sí. Entonces, digamos, ahí eso pasa. Y creo que lo que a mí me funcionó de haber trabajado con Musaranita fue que había mucha libertad y cero prejuicio con las temáticas de la literatura infantil. Y en la edición infantil a veces hay mucho prejuicio, y hay mucha barrera que se baja como, bueno, no, el personaje está desnudo, mira, tener cuidado, o no sé, vas a hablar de la muerte. Como que yo realmente ahí sentí que tenía mucha libertad, pero trabajamos con mucho respeto por la infancia también, porque digamos, los dos editores tienen como una mirada sobre la infancia que yo comparto. Entonces, me parece que ahí de la mano de la edición independiente pasan estas cosas, como yo creo que ella sí aporta algo nuevo a mi trabajo, digamos, a mi laburo, porque fue en una editorial pequeña, independiente y súper libre. Eso justamente hay algo que me viene a la cabeza pensando, Perdón, Pablito, por ejemplo... Te interrumpo solo para decir que si quieren conocer más de Musaraña pueden ir al capítulo 11 del podcast que hablamos con Ale. Exacto. Bueno. Perdón. Y muchos de los dos, perdón, y de los dos aspectos, tanto como gestor cultural, de cómo surgió la librería y el proyecto editorial. Así que después por ahí podemos dejarle el link también. Y ahora se me fue la pregunta, espera. No, sí, sabía que iba a pasar eso, disculpa. No recuerdo ahora con especificidad qué animal era, sé que era un felino grande, pero hay toda una escena donde se come a un coatí. Este felino, el jaguarete. El jaguarete se come un coatí, ¿no? Que está medio fuera de campo, el momento más que podría ser el más jodido de mostrar, obviamente, ¿no? Y eso me hizo pensar, y también, y viene a colación de este tema de cómo piensa el lector, si se autoplantean límites en qué y en la forma de cómo van a mostrar, qué sé yo, cosas como el mal
la violencia, cierto nivel de conflictividad, ¿no? Que por un lado, por ahí, uno lo quiere está bueno por ahí desde la parte, incluso medio el lado pedagógico que puede tener por un lado la historieta infantil, ¿no? De cómo ampliar el rango de temas, pero a la vez también pensarlo de una manera que o no sea tan oscura o tan fuerte para la infancia, ¿no? Eso se lo plantean, tienen como límites en cuanto a modos y qué cuentan y cuáles son, ¿no? Yo personalmente no. Por ahí el único límite que nos planteamos cuando me planteo cuando hago una historieta es nada más que sea como es sencilla, atractiva y directa. Pero después como censura en algunos temas, no. También obviamente hay algunos temas que no los toco, pero también es como que la historia que estoy contando no los necesita. Entonces, no sé si directamente me estoy censurando, pero en sí planteo una historia de una forma que sea atractiva y directa para los chicos y no es que digo, uy, este tema no lo voy a tocar porque por ahí el chico no lo entiende. No, si hay algún tema medio difícil que mi historia que necesite que mi historia cuente, creo que trato de hacerlo de la forma más directa y que se entienda para el público, pero no esquivar temas porque son chicos o que por ahí no lo van a entender, pero más que nada va por el lado de la historia que estoy contando y el lenguaje que estoy utilizando, pero no censurarme con algunos temas o algo, pero sí, obviamente hay algunas cosas que uno no tocaría, pero más que nada porque por ahí el chico se va a quedar afuera y va a decir, ¿y esto que me está contando qué es? Claro, y por ahí también por cómo lo contás, desde la premisa de la historia que te estás planteando, ni siquiera aparece por ahí también, Claro, ¿no? sí, no es que te estás censurando, sino que la historia que vos querés contar para el público que querés contar no necesita ir a tal lado. Claro, Qué sé yo, no voy a poner una escena de desnudo en claro. una escena para chicos, porque la historia misma no lo necesita. Total, para mí es una gran pregunta porque nosotros, digamos, los autores damos vueltas sobre, los que trabajamos con literatura infantil, todo el tiempo estamos dando vueltas sobre esto. Digamos, en muchas editoriales a veces aparecen comentarios de los editores como, bueno, esto no, o vamos por acá. Yo creo que, bueno, vos usaste una palabra que a veces es un poco peligrosa cuando se piensa en la literatura infantil, que es lo pedagógico, porque para mí son cosas distintas. La literatura no tiene que ser pedagógica. Claro. La literatura es literatura, como que entonces a veces se asocia la literatura para niñas con la pedagogía, ¿no? Como que el libro tiene que servir para algo, ¿no? Tiene que ser educativo en algún punto para explicar la muerte, para dejar los pañales, para aprender qué son las emociones. Y eso para mí va en detrimento del arte en general, como que, digamos, después si el libro te aporta algo que te sirve para tu vida, digo, igual que en la literatura para adultos. Una Claro, cosa las es la famosas literatura. historias con moraleja. Claro, claro, una cosa es la literatura, otra cosa es la autoayuda y existen, y están bien que existan las dos cosas, pero para mí, a mí lo que me interesa es un enfoque más literario. Y respecto de los temas, eh, yo creo que, bueno, esto de pensar en el lector, bueno, estamos trabajando con chicos y hay ciertas temáticas por ahí que no son de interés para los chicos porque forman parte del universo adulto. Entonces, naturalmente, para mí esas temáticas, salvo que una historia me pida, no sé, hablar de drogas o de algún tema que sea como totalmente ajeno a la infancia, no me lo planteo, digamos. Pero hay temas que son parte de la infancia, como la muerte, como la enfermedad, como la pobreza, digamos, un chico que crece en este mundo, sobre todo, no sé, en este país, o un chico que ha atravesado la pandemia, por ejemplo, porque yo pienso mucho, bueno, los chicos que ahora están leyendo nuestros libros atravesaron la pandemia con nosotros, o sea, digamos, todas esas experiencias vitales que tenemos los adultos, los chicos también las tienen. Entonces, yo trato de encarar esos temas con cierto respeto, ¿no? Como me parece que pensando que la persona a la que le estoy hablando, y sin ser pedagoga, sin ser experta en infancia, tratando de no imponerme sobre
el natural desarrollo de la vida de un niño. Como que es difícil, pero trato de, no sé, por ejemplo, con Jassy yo me preguntaba, bueno, ¿por qué está desnuda de la nena? ¿Por qué la puse desnuda? Y porque no es una desnudez sexual, es una nena que baja del cielo, nace de un huevo, nace desnuda. En un momento se pone un taparrabo o algo así porque se sube arriba del felino. Entonces pensé, bueno, tal vez ahí sí, porque no sé si tiene sentido que esté desnuda. Digamos, como que trato de buscarle una lógica respetuosa con la infancia, pero tratando de no censurarme, ¿no? Como a veces los editores son los que te censuran, por eso te digo, a veces el editor es el que te dice, esto no me gusta, o... Yo meto nada que ver, pero me gustó que Jassy, digamos, en Jassy se empieza a vestir a medida que se va acercando también a la sociedad de alguna manera, ¿no? Claro. Como que me pareció que fue un guiño como muy interesante también. Yo creo que eso me parece interesante de los libros de ambos, si se quiere, ¿no? Como esta cuestión de que es una ventana hacia un mundo que no está intentando de alguna manera como, bueno, decir esto está increíblemente bien y esto está increíblemente mal, ¿no? Como, también es como una cuestión de que pueda asociarlo la propia persona niña que está leyendo, ¿no? Total, sí, para mí eso es fundamental, como no subestimar al lector y no darle la información en bandeja, viste, toda digerida, como que ellos mismos puedan extraer sus propias conclusiones como lectores, ¿no? Como me parece que un buen libro te produce eso. Y también en la subjetividad de cada lector pasan otras cosas que a mí se me escapan de control, ¿no? Y eso pasa mucho con los niños también. Después vienen y te cuentan, a mí me gustó tal cosa, que tipo, por ahí alguno se quedó prendado de una escena del libro que vos ni te acordás de haber hecho. Eso es muy loco. Vieron cosas que vos no le prestaste atención y de repente para ellos fue todo un mundo. Total. Claro. En ese sentido creo que, y también va un poco con esta pregunta que tenía por acá guardada, porque... Bueno, lo voy a meter. Estaba ahí, no sabía si meterlo o no, pero bueno, saben, si escuchan el podcast, que siempre nos gusta hablar de la historieta digital. Y un poco nada, me miro pensando esta idea, pensando algunas preguntas para venir acá al podcast, que era tipo, bueno, como que si hay un mundo posible dentro de la historieta o de los libros infantiles, digamos, del mundo digital, si se quiere, con lo problemático que también trae la idea de los niños, los celulares, pantalla, etcétera, que es como algo que existe desde que existen las pantallas, básicamente. Primero era como cómo veían eso, justamente también con esta idea de lo importante que es el libro también en una biblioteca de la casa de un niño, ¿no? Yo me acuerdo de tener libros en mi biblioteca y no leerlos hasta 5 años después por ahí y que sea increíble. Y de alguna manera, bueno, estuvo ahí esa cuestión del libro, que por ahí en lo digital es más difícil de poseer algo, si se quiere, ¿no? Entonces nada, me parecía como, ¿cómo ven ese tema, por ejemplo? Para mí, bueno, vos un poco lo dijiste. Yo, además de ser ilustradora y autora, soy madre y como que enfrento todos los días el tema de los niños en esta era totalmente digital y de la adicción que producen los videojuegos, las pantallas. Y lo importante es que son en la vida de los niños, realmente, porque de verdad como que ya mi hijo va al colegio con una tablet y su educación pasa también por ahí. Entonces yo creo todavía que el libro para niños es como un espacio de resistencia en algún punto, y un espacio casi ritual. Yo leo mucho en digital como adulta y me interesa el formato digital para las historietas puntualmente, pero pienso que hay una experiencia casi de contacto amoroso en la lectura con un niño que tiene que ver con un espacio de silencio, casi de abrazo con el adulto, de escuchar la voz del adulto, que también puede darse con una pantalla, con una tablet, pero me parece que hay algo ahí que se ofrece como un corte también a la cotidianidad rodeada de pantalla, ¿no? Como que me parece que todavía pasa algo muy loco con los libros y los niños.
que más allá de que están recontra inmersos en este mundo digital y que está buenísimo y que para mí hay un montón de cosas que nosotros deberíamos tomar de esos nuevos lenguajes que las niñas están consumiendo, digo, incluso de los videojuegos, de la animación, que es increíble, las cosas que se hacen ahora, la libertad que tienen. Nada, pienso que el libro todavía como que creo en la materialidad del libro como un espacio de resistencia y casi ritual. Pero bueno, puede ser que haya algo ahí interesante también para explorar. Yo no lo exploré mucho, el tema de la historieta digital para niñas. Sí, me parece a mí que ya meterse en el mundo digital con la historieta sería como que habría que cambiarle a la historieta algo más para que se amolde a ese digital. Creo que el papel le aporta, como decía Mariana, un medio distinto a la lectura en digital. El papel vos lo ves, lo tenés ahí, lo podés, como es, jugar con las manos, inclusive cuando sos chico, obviamente, con adultos ya se te puede romper el libro. Pero cuando un chico tiene el libro es como también ayuda un poco más a la lectura. En lo digital ahí se pierde un poco y ya se asocia más con la animación, con el movimiento y como que tendrías que acomodar un poco más la historieta a ese lado. No veo por ahí un chico con la tablet o leyendo una historieta, que puede ser, pero me parece que el libro lo invita a otro tipo de lectura, a mirarlo con los dedos, digamos, a llevarlo a un lado, a tirarse en el suelo, desparramar el libro por ahí. Es más, traer al papá para que se lo lea, invitar a los amigos, llevárselo a la escuela, a la mochila. Y me parece que el digital ya pasa por otro lado, otro tipo de lectura, a otro tipo de medio. Entonces me parece que la historieta digital, no sé, me parece que habría como que ayornarla y hacerle algo más, como para que sea atractiva para el chico. En cambio, la que es en papel juega con otras cosas. Sí, yo pensaba, por ejemplo, esto que decía recién, como que creo que en relación por ejemplo, Isla, que es un libro para niñas a partir de 2 años. A esa edad los libros los chupan, los muerden, como que el libro es realmente un objeto de apego a veces, como que a mí me han traído los libros para que se los firmara todos babeados, rotos, digamos, hay algo con el objeto que me parece que es muy importante no sé, yo no soy experta en formación lectora ni nada, pero en esa primera aproximación a la literatura, ¿no? Como me parece que tal vez en niñas un poco más grandes, ya no sé, llevando a los 10, podría ser un formato interesante a explorar. Nunca lo había pensado, pero por ahí ya en esa instancia donde, no sé, por ejemplo, mi hijo lee mucho manga, acumula los tomos, como que ya está en una experiencia lectora diferente, puede entender distintas maneras de leer, distintos formatos, entonces ahí como que podría entrar la historieta digital de otra manera, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, yo creo que eso hablábamos un poco hemos hablado también en el podcast de esa especie de... Cuando se va acercando, por así decirlo, también a la adolescencia en general, también creo que viene como esa cuestión de leer cada vez más y en cantidad. Creo que ahí el digital aporta también, es como un mundo infinito, ¿no? El internet en general. Sí. Me parece que sí, totalmente. Incluso también con lo que decís vos, Guido, me viene a la mente también como una cuestión de esto, de un formato mezclado, si se quiere, ¿no? Vos decías, por ejemplo, recién, Mariana, la cuestión de los videojuegos. También me imagino como, por ejemplo, en algunos libros tuyos, Guido, hay como una especie de momento de juego, si se quiere, ¿no? Volver a tal página para descubrir tal cosa, ¿no? Como yo me imagino como algo de ese mundo podría pasarse a cierta experiencia que tiene que ver por ahí con lo del videojuego. Pero bueno, sin duda es como un campo súper amplio y difícil de abarcar también. Claro, además el digital por ahí también es como los videojuegos, con los chicos con el celular que empiezan a instalar uno, se aburren a los 5 segundos, instalan otro, se van a otro lado, miran la tele, pasan a otro capítulo. El papel es como, bueno, me concentro en esto, lo leo
y Total. es como más concentración, es como que tienen que estar más atentos. El digital es, a los 5 segundos te aburriste, lo cambiaste, lo desinstalaste, te fuiste o no lo entendí, chao, lo tiré. Entonces como que tratás ahí en otro, tener como es, atraer más al chico. Y en el papel no, es como que el papel ya te atrae a su propio mundo. Ya dices, bueno, acá no hay vuelta atrás, muchachos, a leer. Claro. Bueno, en ese sentido un poco también pasa en adultos, ¿no? Lo rápido que consumimos cosas o sea, lo rápido que nos cansamos de series de Netflix y de cosas que todo el tiempo están ahí bombardeándonos y la paz que tiene tener un libro y leerlo y decir, bueno, me voy a sentar a leer, ¿no? En Claro, ese sentido, te llama a decirle, bueno, sentate, léeme tranquilo, el digital es listo, a los 5 minutos te aburriste, chao, lo sacaste. Sí, es como otra forma, otro ritual y otra materialidad también. Y pensando también en los colores y en el material del libro, también es como contra más chicos son, también es una relación, es empezar a tender lazos con el mundo desde los sentidos. Entonces también me parece que ahí también la materialidad juega algo. Igual una imagen que me había hecho justamente y que me la descartó Mariana, puesto de que digo, bueno, por ahí en comparación a un juguete que uno lo revolea, lo muerde y todo eso, el libro uno tiene una relación, también aprende a crear un ritual desde otro cuidado de chico y no, yo viene mordido, todo. No, y piensen que también los libros cuando son muy chiquitos los leen una y otra vez y una y otra Claro. vez, es como que se convierte casi en un talismán el libro. Claro. totalmente. A No hay veces libro que resista. a la hora de dormir, como que, digamos, depende del libro, pero hay libros que las madres dicen basta, no quiero saber más nada, o los padres, digamos. Claro. Entonces es como es muy diferente la relación, me parece, con la lectura, como que me parece que se arma desde otro lado, ¿no? Como son los primeros pasos en una formación lectora, entonces me parece que el objeto del libro es súper, súper importante en esa instancia. A mí me cuesta un poco pensarlo separado del objeto libro. Claro, claro. Sí, es como que se convierte en un juguete para ellos, un objeto como que les pertenece. Está ahí y ya lo agarran y acceden a él. Por ahí en lo digital no, ya es otra cosa, es pedirle permiso a papá, mamá para que me preste la tablet o el celular, pedirle Claro. que me lo abran. El libro no, es un juguete más. Van ahí, está, lo abren y ya es de ellos. Yo quería volver pensando un poco ya más en una pregunta más en términos autorales, a la hora de tender ese puente, ¿no? Que vos lo enunciaste muy bien, Mariana, esto digo, salvar esa distancia, ¿no? Entre el adulto y el niño, ¿no? ¿Cómo tendieron ese puente? O sea, a nivel autoral, ¿no? ¿Con qué creen que conectaron? ¿Cómo se veían? O sea, ¿pensaron en ustedes como lectores infantiles, o sea, como niños, digamos, o por ahí en alguna, o pensaron, por ejemplo, en qué relación tenían con el mundo? Me quedó mucho esta sensación en algunos de los trabajos ustedes que leí, o de la editorial de Pi Ediciones, por ejemplo, en este chico que sube al cuarto, Guido, y que están los monstruitos ahí, ¿no? Y establece como medio una relación con ellos, o esta cosa muy exploratoria tanto en Isla como en el que hiciste con Pablo Pisic, ¿es el nombre? Es que ese lo hizo solo no, para... Ese es de él. Luis Morty, el de Luis Morty, el que hiciste con Luis Morty, el otro. Ese es Isla y ya sí. Y ya. Hay una cosa exploratoria también. Bueno, eso, quedó larguísima la pregunta, pero ¿cómo hicieron el puente ese, no? En mi caso es, bueno, como te decía, es algo súper intuitivo, como es muy difícil para mí explicarlo, pero bueno, tal vez tenga que ver con evocar un poco la propia infancia y establecer el puente con mi yo niña, que está bastante presente todavía. Como que siento que hay algo ahí de qué cosas eran las que me llamaban la atención, qué cosas me motivaban. También yo crecí en una casa donde mis padres eran dibujantes también, entonces había libros ilustrados en la casa y me acuerdo de haberlos leído con mi mamá, por ejemplo, y de ver qué cosas me llamaban la atención en los libros.
Entonces hay mucho de esas primeras lecturas de la infancia que aparecen en mi trabajo. Los climas, por ejemplo, no sé, siempre me interesó la selva, los animales. Bueno, en mi otro trabajo, los animales antropomorfos, como que todo eso aparece. Hay muchas referencias a cosas que yo he leído en mis otros libros. Yo también tengo más historietas, una que se llama La sopa más rica y otros cuentos, publicada acá por Ojo Oreja, que es una editorial de libros álbum que adoptó una colección de cómics. Ese sería como un ejemplo de editorial de otro rubro que empieza a incorporar el cómic porque hay demanda de cómic. Después, en Comics Debris, hay un libro que se llama Minimundo que recopila como varias historietas que yo hacía para la revista Jardín de Genios, que es una revista que tradicionalmente tenía mucha historieta. Yo hacía una historieta mensual y se compila ahí. Entonces ahí aparecen todos mis intereses de la infancia, las miniaturas, los animales, la selva, y trato también de siempre como, de no perder como la parte lúdica, que para mí como el espíritu de juego, como de que realmente haya algo lúdico y atractivo en las imágenes, que haya muchas cosas para señalar, que haya humor, que haya como distintos niveles de lectura, que haya guiños que por ahí se escapen del guión general, pero que haya como cosas que microhistorias que puedan detectarse también, como que creo que trato de enriquecerlo desde ese lado y también desde la observación de estar viendo crecer a dos niños al lado mío, que son mis hijos, y que todo el tiempo eso te ayuda también a estar en esa sintonía, porque todo el tiempo tenés que estar como bajando, como entrando en modo niño. Claro. Digamos, cuando estás criando un poco, ese es el ejercicio constante de la imaginación, ¿no? Como, ¿cómo lo puedo convencer para hacer tal cosa? Entonces, bueno, no sé, vamos a bañarnos, pero vamos a hacer un pastel de espuma y entonces como que estoy en esa sintonía constantemente y así aparecen las ideas, ¿no? Como... Claro. Sí, yo creo que por ahí más en general, toda obra tiene algún guiño o alguna referencia al que le está escribiendo. En su mayoría, por supuesto, por ahí no todas. Y el infantil no le escapa a eso. Uno por ahí se acuerda de cosas que le pasaron de chico o por ahí cosas que vio que le pasó a un chico o que uno lo vivió con algún chico, entonces trata de plasmarlo también en la historia que cree que puede funcionar y servir. Pero sí, no, como que no sale como naturalmente todas esas cosas, como que por ahí uno no lo busca o cuando lo va escribiendo se le ocurre o algunos pasajes, pero qué sé yo, por lo menos en mi caso no me paro a veces de mucho en todas las historias de decir, bueno, a ver qué referencia puedo hacer de esto que me pasó de chico o cómo lo puedo contar de esa forma, pero sí hay como siempre en todas obras hay como algunos guiños a cosas que hemos vivido o que nos pasó recientemente. Uh-huh. Sí, yo creo que es esto que dice Guido, para mí está bueno porque tiene que ver con que somos autores también y digamos, más allá de que estemos trabajando para un público de niñas, estamos poniendo nuestra voz en función de una historia, ¿no? Ya sea desde la palabra o desde la imagen, y en ese ejercicio va a aparecer como nuestra identidad, digamos, todo lo que hemos vivido, todo lo que nos interesa, como las cosas que nos motivan, las cosas que queremos contar, como que en ese sentido... Lo que nos gusta, lo que no nos gusta, de todo. Claro. Sí, y digamos, el hecho de que esté hecho para un público infantil, digamos, no va en contra de eso, ¿no? Como digo, me parece que siempre que aparezca la voz del autor va a ser una obra interesante, ¿no? Y el niño lo detecta eso, me parece. Sí, yo creo que también sobre esta todo, cosa... Perdón. No digo, desde la editorial a veces como también como... Creo que se detecta eso
también mucho cuando la diferencia, ¿no?, entre esta voz autoral a cuando por ahí es el enésimo trabajo hecho por encargo de alguien que lo contrataron para que dibuje. O sea, digo, como me parece que eso también no es valioso, como que poder ir a esa fuente, ¿no? Y que no sea tipo... me parece que se nota mucho eso, ¿no? De que no es un trabajo automático, que hay una presencia de la voz autoral. Sí, Perdón, también te pisé. depende de la historia. Por ahí algunas historias como más genéricas, por ahí no te permiten poner a veces mucho la huella autoral, o experiencias personales o gustos personales. Y por ahí hay algunas historias que sí, se permite eso, entonces uno intenta y a veces sale inconscientemente, por las cosas que vivió, cómo las cuenta, los diálogos, todo eso. Aunque por ahí es un producto más comercial, también uno como autor, algo de uno hay ahí. Totalmente. Sí, es interesante lo de los encargos, porque yo vengo reflexionando mucho sobre esto, porque bueno, piensen que yo no vengo de la historieta, digamos. Yo estoy entrando un poco toco de oído, como que yo vengo del trabajo intenso en literatura infantil, y también hice mucho manual escolar, como que yo arranqué laborando por encargo, y todavía trabajo por encargo con textos ajenos, y bueno, es muy loco porque incluso también tengo muchos amigos escritores que trabajan en el rubro de la literatura infantil, y como que siempre discutimos esto, bueno, ¿qué pasa con los encargos? ¿Qué son? Tipo, ¿son parte de nuestra obra? Porque yo veo que por ahí en historieta, bueno, no sé si hay tanto, por ahí hay encargo, pero también la historieta lleva tanto trabajo y tanto tiempo que hay un laburo muy, muy autoral, no sé, por lo que veo yo. Y yo hago varios libros por año, muchos no me llevan tanto tiempo, ya sí me llevó un montonazo de tiempo, digamos, en relación al tiempo que lleva, por ejemplo, o la dedicación que lleva una historieta. Bueno, es una historieta de 70 páginas. Ni me quiero imaginar una historieta para adultos, lo que debe llevar. Pero lo que voy es que mucha de mi obra está armada, o mucho de mi camino como ilustradora está construido sobre una buena base de trabajo por encargo. Digamos, yo el oficio lo adquirí en ese ejercicio, y gracias a esos encargos yo desarrollé una voz, ¿no? Como que me parece que hay algo ahí que en mí personalmente se jugó positivamente. Y ahora yo ya tengo un espacio para publicar como autora. Pero trabajé y sigo trabajando mucho por encargo. Y es cierto que uno ahí es como que está ensayando. Hay una tensión, ¿no? Hay una tensión, sí. Sí, y también hay una cuestión en la escena nacional, me parece, que creo que eso debe ser muy diferente a la escena, por así decirlo, de los creadores de literatura infantil o de ilustradores, en el sentido de lo que vos decías, ¿no? No hay tanto encargo y justamente cuesta tanto hacer una historieta en cuanto a lo que cuesta hacerla físicamente, casi te diría, y mentalmente, y también de dinero en editoriales por ahí más pequeñas, que se da, por lo menos a nivel nacional hablando, ¿no? Yo creo que también eso debe generar una diferencia grande en el cual los autores creo que vienen de otros campos, que hemos tenido mucha gente que por ahí viene del cine, en el podcast digo, ¿no? Viene de otros campos que están como, por así decirlo, no sé si está bien dicho así, pero monetizados de una forma muy particular y con mucha estructura de tiempo atrás, ¿no? Vienen con mucha historia, si se quiere, con esa estructura. Creo que, bueno, que se encuentra en la historieta como un mundo que le deja ser muy propio, ¿no? Como, no sé cómo lo ves vos en cuanto a esas diferencias. A mí me pasó exactamente eso. Yo siento que puedo hacer historieta o que puedo hacer jazzy porque yo ya tengo como digamos, un cuerpo de obra o una cantidad de publicaciones que me permiten ya elegir qué es lo que quiero hacer y cómo quiero contar las cosas. Entiendo que, bueno, hay un montón de dibujantes de historieta que hacen historietas a la noche porque durante el día tienen que trabajar en otra cosa, y eso me parece como totalmente maravilloso y admirable, y entiendo la pasión que existe
la historieta, porque realmente es una forma de expresión única, ¿no? Como que yo descubrí un poco eso en los últimos años. También me di cuenta del trabajo que lleva, el respeto que le tengo a la gente que se dedica a la historieta. A mí bueno, yo el año pasado que salió Yassi, también salió otro libro que se llama Cuentos Inciertos, que es una historieta para adultos con guión de Ale Farías, que la publicó Maten al Mensajero. Y bueno, quedé como agobiada por la experiencia, en el bueno y en el mal sentido. Dije, uy, bienvenida. Pero bueno, la verdad que a mí me maravilló, me parece que hay algo ahí resuelto que yo venía explorando mucho en el libro álbum, que no terminaba como que sentía que había ciertas limitaciones en la relación imagen-texto o en la manera de abordarlo, incluso desde el trabajo con el escritor o con el editor, que en la historieta está resuelto, como que hay algo ahí que se sabe, Claro. cómo opera esa relación y la importancia que tiene el diálogo entre dibujante y guionista, o bueno, encontrar un propio método para hacer historietas. Yo ya sí lo guioné primero todo por escrito, después lo boceté entero, después trabajé con el editor los bocetos y después lo entinté, como encontrar un método distinto para elaborar. Nada, por eso digo, yo estoy como entré después de haber pasado por todo otro universo y todo otro mercado, que es el del libro infantil, que es un mercado que se mueve mucho, las tiradas son muy grandes, es muy diferente al mercado de la historieta. Y me interesa, perdón Pablito, pero justo tengo ahí una pregunta que hila perfecto, que es en cuanto al tema de guión, porque, y un poco para los dos, obviamente, que bueno, un poco nos contaste recién, Mariana, vos con Yassi, cómo fue el sistema, pero también me interesaba en tu caso cómo fue eso en Isla, porque creo que es una obra como muy diferente, y bueno, también Guido, en ese sentido, cómo trabajás vos, si solés tener como una forma particular de trabajar como guionista o depende del artista, no sé cómo es su proceso. De todo. Depende del artista, depende también de cómo aborde yo el guión. A veces, o normalmente empecé escribiendo, bueno, el guión en formato técnico, poniendo qué es lo que iba en cada cuadro, pero siempre dándole la libertad al dibujante para que lo haga. Y después ahí cuando ya el guión pasa al dibujante, es como que entre los dos encontramos la forma. Depende mucho del dibujante y la libertad y las ganas de conectarse con el guionista que tiene, porque hay muchos que, bueno, dame el guión, lo dibujo y te pasa las páginas terminadas. Claro. Y listo, y queda ahí terminado. Después con otros no, hay más ida y vuelta, ellos te proponen cosas, te preguntan, che, ¿puedo cambiar esto? Che, ¿qué te parece si ponemos estos cuadros así? Yo respeto mucho eso y me gusta porque obviamente uno cuando escribe el guión hay algunas cosas que no las tiene en cuenta. Entonces, por ahí algunas cosas en el guión, en la parte técnica funcionan bien y cuando lo pasamos al dibujo no están funcionando. O al revés. Cuando ya se pasa el dibujo, por ahí lo que yo quería decir en un cuadro es mucho mejor hacer una secuencia de, no sé, de 3 páginas, por darte un ejemplo. Entonces yo soy consciente de eso y siempre le doy al dibujante la libertad como para que toquetee lo que él quiera. Algunos la aceptan y se hace y otros no. Después también hay otros dibujantes que te piden más ayuda, más preguntas. Entonces está bueno como el trabajo en equipo. Y bueno, yo mismo también a veces, en algunos casos y en algunos guiones, hago como un planteo, un boceto rápido de las páginas como para ayudarme a pensar y tener como una idea muy básica de toda la historia y después esos bocetos muy rápidos los paso a un guión más técnico. Que bueno, también quedan en mí, no se los paso al dibujante porque son horrorosos esos dibujos. Pero me sirven a mí como trabajo para ir planteando la historia, cómo va a ser, como para tener una idea y después ya ahí cuando la estoy pasando al guión, ahí voy cambiando la idea sobre la marcha. Entonces siempre es como que trato de cambiar un poco el método de trabajo, no aburrirme y después también amoldarme con el compañero de trabajo que tengo. Con algunos dibujantes que ya trabajé antes, nos entendemos y
y sale rápido. Después con gente nueva, sí, depende como ellos quieran. A algunos que les copa eso de trabajar en conjunto y otros que no. Que por ahí le decís, che, esto me parece que no funciona, y se ofenden y bueno, queda ahí. Bueno, esta historia va a quedar así. Ha pasado, todo el artista es un mundo especial. Pero bueno, es entender un poco esa dinámica. En algunos funciona, en otros no. También la historia a veces se presta la misma historia a ser cambiada y contarla de distintas formas, y otras no, que es más como literales. Lo que yo te pasé en el guión, dibujalo así y listo. Sí. Y hay otras que no. Es como muy dinámico el trabajo en la historia. Está bueno. Depende de la historia y de lo que la están haciendo. ¿Y en tu caso, Mariana? Bueno, en el caso de Isla, que fue dibujado a 4 manos por mí y por otro dibujante bahiense de Bahía Blanca, que se llama Luis Mort, y fue muy loca esa experiencia porque nosotros nos conocimos por las redes sociales, digamos, no nos conocíamos físicamente, compartíamos gustos musicales, entonces veníamos hablando de algunas cosas, a mí me gustaba mucho su trabajo, a él le gustaba el mío, y habíamos empezado a hacer algunos intercambios para hacer como pequeñas tiras para Instagram. Entonces veníamos haciendo como una especie de cadáver exquisito casi, porque él me mandaba un dibujo, yo le respondía y hacíamos como intercambios epistolares virtuales de dibujos, y se armaban pequeñas historias, y de repente pensamos, bueno, pará, acá hay algo, porque estamos pudiendo contar pequeñas historias a 4 manos, y empezamos a armar una pequeña serie. Le dije, bueno, pensá un personaje, mandámelo en movimiento, y empezamos a hacer un ida y venida, y empezamos a armar el inicio de Isla. Es una niña flotando en una balsa en medio del mar, y me acuerdo que un día fui a la librería de Ale y le mostré en el celular que estaba dibujando eso con Pablo, y me dice, no, pará, esto está buenísimo, lo publicamos, hacemos el primer libro para niñas de la musaraña. Y yo, bueno, dale, no sé. Y bueno, con el entusiasmo de Ale y un poco hablando ya con Pablo, empezando, bueno, ahora sí tenemos que armar una historia, ¿no? Claro. Y yo tenía, digamos, Pablo tiene mucha mano como dibujante, y tiene como un talento increíble. Realmente yo me sorprendía de cada vez que me mandaba cosas, y yo tenía mucho el know-how de cómo funciona un libro, cómo se maqueta, cómo se planifica el storyboard, porque además en una historieta muda empezamos a intercambiar audios, así sin conocernos, bueno, cómo lo hacemos, cómo lo contamos. Y sí, yo hice como una especie de story muy básico, él empezó a trabajar el personaje, me lo mandaba, yo lo montaba en las viñetas, armaba los escenarios, hice el color, y después tuvimos mucho trabajo editorial con el libro, que es algo que a mí me interesa mucho. Cuando hay un editor bueno detrás, nada, Ale me decía, no, bueno, en esta parte metele más picante porque todavía falta, como que Ale es un gran editor. Era el primer libro para niñas que publicaba, y realmente tenía la mirada como fresca y necesaria para que el libro creciera. Y Julia también, que trabaja con él allá en la librería y en la editorial, y nada, funcionó, como que lo hicimos. Después nos conocimos cuando él vino a presentar el libro a fin de año. Cuando salió el libro nos vimos las caras, pero nos conocimos juntos sin vernos, y estuvo re bueno. Un proceso raro para mí, Claro. es el único que fue así. Claro. Sí, por eso mismo te quería consultar, porque yo estaba súper familiarizado con el trabajo de Louis Mort por Instagram también, y porque me encanta lo que hace en redes, y yo no sé por qué en mi cabeza no había como... O sea, vi la tapa y dije, bueno, mirá, sacaron los de Musaraña, creo que salió en 2019, ¿no? ¿Puede ser? Sí, creo que sí. Nada, dije, mirá, hizo Louis Mort un cómic para niñes.
y por ahí Mariano le debe haber, no sé, hecho el guión, ¿no? Pero después mirándolo, me puse a pensar, leyéndolo, y dije, acá tiene que por ahí haber algo más en conjunto de dibujo. Me pareció, nada, Sí, sí, interesante. sí. Los personajes los hizo él, Mira. digamos, la niña y hay los personajes también. Y no, y yo hice otros personajes también, los pelícanos los dibujé yo. Ahora ya ni me acuerdo, se me Claro, desdibuja, claro. pero Bueno, pero lo está hicimos bueno. realmente entre los dos, sí. Claro, claro, sí, sí, sí. Yo una cosa que me queda dando vuelta por una palabra que surgió, que fue esto de lo didáctico. ¿Creen que evolucionó? Yo creo que esta idea de que algo para chicos tenía que cumplir una función, es como una idea media vieja, ¿no? Y creen que las editoriales, y por ahí estaba presente en editores de antes, ¿no? Creen que eso fue cambiando, que hay más variedad, que es mucho más, cómo ven hoy la historieta y la literatura gráfica infantil hoy en comparación a esa idea que me parece que antes estaba mucho más presente, ¿no? Tiene que ser algo didáctico, ¿no? Y que la vayamos dejando un poco de lado como base, ¿no? No quiero decir que no pueda enseñar algo, ¿no? Como cualquier historia, pero esa cosa de manual o moraleja por ahí que ya está como súper vieja, ¿no? Y le sumo a la pregunta, porque por ahí ya va a ser la última, Uh-huh. le sumo también como desde esta mirada, ¿no? Un poco también mirando hacia el futuro, qué nuevas cositas le gustaría como experimentar también, si se quiere, ¿no? Como probar, para que siga creciendo un poco también como el género y se expanda, ¿no? Que creo que es algo que están haciendo con todo lo que charlamos. Por mi lado, sí. Es más, la primera historia que empecé yo fue Pipo y Bartolo, y tenía un poco esa idea de que la historia misma tiene que tener como algún mensaje o alguna moraleja. Entonces, arranqué la historia como pensando eso al principio. Bueno, qué mensaje quiero dar? ¿Qué quiero contarle a los chicos? Y bueno, y ahí nació la idea de Pipo y Bartolo, que fue que unos chicos en el futuro tienen que volver a imaginar, porque ya tienen todo tan servido, está todo tan digitalizado, hay un robot que lo ayudan hasta para limpiar, que ya perdieron la imaginación, son tan vagos, ellos se sientan y quieren que reciban las cosas. Entonces hay un chico del presente que viaja y los ayuda a imaginar de vuelta. Entonces la moraleja era un poco eso, que los chicos vuelvan a imaginar. Y después, bueno, con el correr de las horas dije, no, no es necesario que cuente algo o que haya un mensaje. Por ahí sí, pero lo mismo pasa en una historieta adulta. Para los chicos me parece que lo primero, y como cualquier obra de arte, tiene que entretener, que sea entretenida para el que lo está leyendo, no que haya una moraleja. Y eso sí, me parece que ya quedó una idea muy vieja o que se fue muy en desuso. Pero lo principal que tiene que tener una historieta tanto para chicos como para adultos es entretener. No tiene que dar un mensaje. Si lo da, sí, joya. Y si era la idea de la historia y del autor. Pero no que sea el motor de la historia. No, la idea de la moraleja me parece que sí, como ustedes decían, quedó en el pasado, que sí, era como muy necesaria antes o se le buscaba eso, pero ya hoy en día no. Me parece que va más por el lado de entretener y atraer al chico. Sí, yo creo que me sumo a esto de entretener, como que a mí también me gusta cuando pienso en un libro para chicos. Me gusta también como ver de alguna forma, ya sea desde el humor, desde la risa, digamos, o desde incluso que pueda producir algún efecto si la historia lo lleva a que sea así, ¿no? Que pueda producir algo, algún sentimiento en el lector, ¿no? Adulto o niño, como que me parece que eso sucede siempre con los buenos libros. Eh, y yo creo que hay como un futuro por delante nada, muy prometedor para la historieta, sobre todo, porque creo que los chicos están demandando más historietas y realmente hay como colecciones interesantes que van apareciendo en catálogos que antes no tenían historieta, esto que les decía. Me parece que también estamos hablando de chicos que han crecido en una cultura visual eh, como bastante más profusa que la nuestra, digamos, o sea, son chicos que están todo el tiempo mirando cosas, que están acostumbrados
a ciertas narrativas visuales. Y creo que nosotros los creadores tenemos que aprovechar eso de alguna forma y trabajar sin tanto prejuicio la historieta. No sé, yo creo que en mi trabajo personal es una búsqueda, Isla es una historieta mucho más tradicional en cómo están distribuidas las viñetas. En Yassi ya me permitía hacer cosas desde la narrativa un poco más complejas. Eh, Como no sé, me parece que es un campo, la historieta infantil, muy interesante para experimentar, eh, para, para llevar recursos de la historieta experimental. Tal vez, bueno, teniendo en cuenta a que hay un niño que está formándose como lector y que, bueno, que hay cosas que tenemos que tal vez laburar para que sean claras o que no se pierdan en el camino, pero me parece que los niños de ahora permiten totalmente este tipo de lenguajes. Entonces a mí me entusiasma mucho lo que pueda suceder también con la hibridación de géneros, no sé cómo digo, el libro álbum ahora como que yo, todos los libros álbum que encaro, incorporo la viñeta como un recurso más para contar, combino viñetas o partes de relato en viñetas con dobles páginas silenciosas, con, no sé, como que me parece que el libro para niñas o el libro ilustrado, el libro álbum, historieta, se está transformando en un campo de mucha libertad, ¿no? Como para los artistas. Entonces me parece que ahí hay algo que está bueno. Y a mí me interesa eso, seguir contando historias y cada vez con más libertad gráfica, con más posibilidades gráficas, ¿no? Como que me entusiasma mucho eso. Y bueno, y también pensando en las temáticas, ¿no? En cosas en no repetirme, porque ya vengo haciendo hace muchos años, digo, bueno, ¿cuál es la próxima historia que voy a contar y cómo? Como que estoy un poco en esa búsqueda. Creo también con las cosas, varias cosas que decían los dos de lo que tienen, digamos, a veces estos formatos que pensados inicialmente para niños, ¿no? Pero que justamente que tienen, por ahí tienen otra preponderancia en la imagen, tienen una cosa mucho más lúdica, mucho más exploratoria, está buenísimo que de alguna manera yo creo que hay como una retroalimentación, ¿no? Como que por ahí el libro ilustrado aprende la historieta, pero la historieta puede rescatar recursos o aprender también un montón y hay como una sinergia ahí interesante, ¿no? Incluso si parte de ese lenguaje lo llevamos a horas adultas, ¿no? Creo que también hay ahí un intercambio como súper interesante con lo que toda esta profusión de obras para un público infantil también va a repercutir en un aire fresco para la historieta en general, me parece también. Yo creo que sí, porque, perdón que te interrumpa, pero me da la sensación también de que estamos formando pequeños lectores de historieta, que van a demandar historieta en un futuro. Ni hablar. Entonces, digamos, cuanto mejores y más historietas hagamos para niñas y más lean historietas las niñas, digamos, vamos a tener un futuro público adulto demandante de historietas. Como que me parece que ahí hay algo interesante también para pensar, ¿no? Y yo creo que también hay un público adulto que demanda álbum y cada vez hay más editoriales que publican álbum para adultos. Y también creo que, no sé si vieron, por ejemplo, hay una colección de Océano, que es una editorial mexicana, que sacó toda una colección que se llama Historias Gráficas, que es de historieta y narrativa gráfica para niñas, y por ejemplo tienen una serie de historietas de no ficción con temas informativos. Entonces hay un potencial enorme para hacer libros, por ejemplo, informativo para niños, incluso para adultos también, como que me parece que la historieta es un lenguaje y que se puede aprovechar en un montón de géneros y de temáticas, ¿no? Totalmente. Bueno, chiquis, creo que con eso cerramos el podcast 28. Como dijimos con Paula Day el capítulo anterior, que nosotros siempre estamos hablando del apocalipsis, vienen siendo dos podcasts súper positivos hacia el futuro, lo cual es como está un buen contraste. Así que bueno, nada, muchas gracias Mariana y Guido por venir. Obviamente
vayan a buscar a librerías, a Instagram, a todos lados, la obra de Mariana, la obra de Guido, las ediciones de los chicos de Pi y de Musaraña que estuvimos hablando también. Voy a dejar todos los links en la descripción para que puedan seguir a los chicos y bueno, todo como siempre. Así que nada, bueno, muchas gracias Mariana y Guido por pasarse por el podcast. Muchas gracias por la invitación. Un placer, chicos. Bueno chicos, chao Pablito. Chao, Nos hasta vemos la próxima a todos. Hasta la próxima. Chao, chao. Adiós. Salud.